cuenta, lo pone en número, en nominalidad. Eso no tiene importancia, lo mismo que decir que vos ganabas 500 pesos en el 2003 y ganas 4.000, vos tenés que analizar cuál es la inflación, cuánto vale un auto, cuánto vale la nafta. Y seguro China debe más que nosotros, por ejemplo, sí, en términos absolutos. Mirá, vos tenés países como Japón o Inglaterra que deben el 500% de su PBI. Estados Unidos debe el 100% de su PBI. Argentina tiene hoy una de las deudas más bajas en relación al tamaño de su economía del mundo. Cuando le heredamos en el 160%. Y yo escuchaba hablar del tema de la autoestima. Argentina es la 21ª economía del mundo. Es la economía número 21 del mundo sobre un universo de 200 países que están en la OCDE. Así que estamos hablando de un país muy importante. ¿Te puedo decir una cosa, Roberto? ¿Y qué número éramos? ¿Te acordás en el 2003 qué éramos? El 39. El 39, o sea que del 39 pasamos al 21. ¿Qué tenemos todas las posibilidades de que en 10 o 15 años estar en el top 10, estar entre los primeros 10 países. Lo dice Roberto Navarro, que en el próximo bloque nos va a explicar cómo estamos con respecto al 2003 en la economía diaria. Roberto, dale. Vamos a un corte y seguimos a puro Roberto Navarro. Llevando la amante de un tipo cualquiera, pasa un Mercedes. Está por terminar el secundario. Pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes. Pasa un obrero en... Roberto, te vi el día 20 de noviembre, justo era un martes, el día del paro general de Moyano. Estaba tu excelente programa en CN23, El Destape, un muy buen editorial refutando las consignas que llevaba la CGT de Moyano a ese día de paro. Fundamentalmente el tema de desempleo, que vos hacías buenas comparaciones. Sí, a mí me llamaba la atención que se llame a un paro nacional por dos ítems que conforman el ingreso, como son el mínimo no imponible y el salario familiar. ¿Por qué digo eso? Porque el ingreso se conforma de muchísimos ítems, ¿sí? A vos lo que te importa es cuánto recibís al bolsillo. El mínimo no imponible y el salario familiar tocan en parte ese salario, pero vos lo que tenés que mirar es el total de tu salario. Entonces yo decía, entre 2003 y 2012 el salario en Argentina en términos nominales subió 1.400%, ¿sí? Ahora, como hay inflación, tenés que descontarle la inflación. Usemos la de la consultora, no la del INDEC. Entonces yo le saqué la inflación de las consultoras. A ver, las placas, ahí tenemos, salario mínimo teníamos. Subió de 200 pesos a 2.875, te da 1.400%. Si le sacás la inflación, en términos reales el salario mínimo vital y móvil subió un 82%. ¿Sí? Con la inflación ya descontaba la inflación de los privados. Con la consultora privada, sí, que exagera un poquito. Si tomás el salario medio, el salario promedio, subió un 85%. El salario promedio hoy está en 5.800 pesos en Argentina, subió un 85%. Entonces vos decís, bueno, le estás haciendo un paro nacional a un gobierno que en los últimos 9 años prácticamente te duplicó el salario real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay dos ítems que no te gustan. Que sería el mínimo no imponible. Claro, que te van a sumar 5 pesos más al lado de semejante. A ver, tenemos ¿sí? placa ahí. Después, la participación de los trabajadores en el ingreso. Ahí está, esa es otra cosa, porque uno también, como dirigente sindical, mi padre era secretario general de la Federación Obrera del Caucho. Entonces, además además del salario. Antes de Borda. Antes de Borda. No sé, yo era chico. No, Borda fue un... Vos sos muy grande, man. Dale. Y mi viejo decía, no es nada más que cuánto ganamos, sino cuánto se llevan ellos y cuánto nosotros. ¿Se acuerdan? El Perón decía el 50-50. Pongamos esa placa de vuelta. 50% cada uno. Hoy en el mundo no se usa más 50% cada uno. ¿Por qué? Porque en esa época el capital aportaba más o menos el 50% y el trabajo el 50% en la producción de un bien. Hoy en la producción de un bien de esta tasa el capital aporta más, porque la tecnología creció tanto, ¿sí?, que la máquina que lo hace aporta más que el trabajador. Entonces en general en el mundo no se da más ese 50-50. Ahora, en el 2003... tenemos 34%. La participación de los trabajadores en ingresos totales era 34%. Ahora es el 44%. Esto buscalo en todos los lugares del mundo. No vas a encontrar un país que haya crecido 10 puntos la participación de los trabajadores en el ingreso total. ¿Sí? Y eso se lo comieron a los empresarios. Lo ganaron sobre un ingreso total, sobre una torta total.
Antes tenías un tercio, ahora está llegando al 50% a los trabajadores. Entonces llegó, si vos subiste, si este gobierno te subió el salario real, descontada la inflación de las consultoras, un 85%. Si te subió la participación en el total de los ingresos del país del 34 al 44%. Me cuesta encontrar la razón económica del paro. Y hay muchísimos más. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es la otra placa que tenemos? Ahí tenemos diferencia entre el 10%. Claro, bueno, la distribución del ingreso. En Argentina se había convertido en uno de los países más desiguales del mundo. El 10% más rico ganaba en 2003 39 veces más que el 10% más pobre. Hoy gana 13,7 veces más. Es decir, se ha convertido en un país más igualitario incluso que la Unión Europea. El promedio de todos los países. Es el segundo país más igualitario de toda América después de Canadá. ¿Sí? La OCDE no cuenta Cuba porque es un sistema distinto. ¿Sí? Entonces, ahí hay otro dato que te dice no qué tipo de gobierno tenés. Voy a dar un dato sin pasar por las placas que a mí me resulta muy importante. ¿Qué es lo que pasó con el empleo en Argentina? A partir de 2008, con la caída del Lehman Brothers en Estados Unidos, se ha desatado una crisis que no terminó, nunca paró, tuvo un descansito en el 2010 de unos meses, pero nosotros seguimos. Esta crisis, la que tenemos hoy en el mundo, es la misma de 2008. ¿Qué pasó con el empleo en el mundo? Subió casi 3 puntos promedio en todo el mundo. Si vos tomás la de Estados Unidos, subió del 5,8% al 8,1% si leo bien. Sí. La de Francia del 7,8 al 10,7. Miren los saltos. Inglaterra, que está fuera de la zona euro, subió del 5,7 al 7,9, ni hablar de España, del 11,7 al 25,5%. Bueno, eso pasó en el mundo, en los grandes países del mundo, y en Argentina bajó la desocupación del 8,5 al 7,2%. Es decir, hay un cuidado del empleo. Yo lo veo, el trabajo que se hace en el Ministerio de Trabajo, hay 500 agencias en todo el país donde preparan a los jóvenes para los trabajos que hacen falta en ese municipio. Lo veo el trabajo que se hace en el Ministerio de Industria, yendo industria por industria a ver los problemas que tienen. Lo veo el trabajo que se hace en la Secretaría de Obras Públicas, que dicen, a ver, perdimos tantos empleos porque cayó la obra privada acá, bueno, vamos a hacer obra pública para recuperar esos empleos y un poquito más. No es casual. No es casual. El mercado no acomoda las cosas. ¿Qué hace el mercado en situaciones de crisis? Es procíclica. El mercado se achica. El empresario invierte menos. Entonces entras en un círculo vicioso de cada vez te cae más. Ahí entra el Estado, que lo inventó Keynes hace muchos años, y dice, bueno, el Estado tiene que ir contra el miedo de los privados cuando hay una crisis y poner y sostenerlo. Eso lo hizo el gobierno. Digo, a ver, yo no estoy diciendo que el gobierno hace todo bien, el gobierno tiene muchas cosas que solucionar. ¿Sí? Ahora, a mí me parece que lo que hizo el gobierno con los trabajadores no amerita un paro nacional por todos estos datos que acabo de dar. No, a mí me llamó la atención una cosa que le escuché decir a Pablo Micheli. La CTA generalmente era la central que representaba a los movimientos sociales, a los trabajadores desocupados. Ese fue el saldo distintivo que tuvo en los 90, por lo menos para acá, que afiliaba a los trabajadores desocupados, cosa que la CGT no. Micheli dice hoy, año 2012, que cortaron las rutas y los accesos a la capital en el día del paro porque consideraban que el derecho a circular era menos importante que el derecho a comer, en el contexto de un paro que se hizo para no pagar impuestos a las ganancias. Claro. Digamos, a ver, ese argumento yo lo utilizaba con los piquetes de 2002. Cuando la gente me decía, no puedo llegar acá al trabajo, llego tarde, qué sé yo, decía, mirá, el derecho a comer, esta gente no tiene para comer. Entonces sale de su invisibilidad porque está en la casa, porque no puede hacer huelga, y sale, está antes que tu derecho a circular. Hoy eso no existe. Estaba discutiendo, también se dice mucho que no, ganás 6.000 pesos y ya pagás impuestos a las ganancias. No, mira, a partir de 6.000 pesos pagás. Si ganás 7, pagás el 8% de la diferencia entre 6 y 7. Pagás el 8% de 1.000 pesos, pagás 80 pesos. ¿Sí? Es un 1%. Tampoco pongamos ¿no? y lo paga el 18% de los trabajadores. Entonces eso te aplana la pirámide salarial, genera una mejor distribución. ¿Sí? Dentro de la masa salarial genera una mejor distribución porque le cobra impuestos a los que más ganan. Es polémico también, si nos ponemos a discutir impuestos a las ganancias hay que entrarle al Cuando tema. le llaman impuesto al trabajo, en realidad es un impuesto que en todos los países del mundo, es un impuesto a los altos ingresos, no un impuesto al trabajo. Yo quiero decir una cosa ya para ir cerrando, ¿no? Pero el impuesto al mínimo, el mínimo no imponible, fue una ley
que mandó el propio Perón en el año 74 al Congreso de la Nación y se aprobó por unanimidad. Mirá que había conflictos en esos años, había ratatatata, había de todo. En el Senado y en diputados en 24 horas. Fue el propio general Perón el que puso el impuesto del mínimo no imponible. Vos podés discutir si tiene que estar 1.000 pesos más, 2.000 pesos más, qué sé yo. Hacer un paro nacional por un ítem de un salario que se duplicó en los últimos años. Roberto, muchísimas gracias. Vos no sabés cuánto valoramos, porque yo creo que uno de los déficits que nosotros tenemos, me parece, con el gobierno, es no aprovechar estos números que vos usás para refutar y rebatir en los programas de alto rating, ¿viste? Lamentablemente nosotros peleamos desde donde podemos, pero hay que seguirlo de boca en boca porque son muy importantes y son irrefutables, porque son datos reales. Bueno, ahí hay datos del Banco Mundial, de entes internacionales, claro. Muchísimas gracias, Roberto. Un placer. Gracias por venir a acompañarnos este viernes. Con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hacen pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo, un jubilado tangos de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los 7 locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con los pianistas, las curanderas y sus analistas. Resumen final con Martín Paldro. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Resumen Final aquí en la pantalla de Canal 26. Como verán, hoy Martín Paldrock está con un merecido descanso.